¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué nos encontramos ante la reproducción? ¿Por qué nos encontramos ante esa reproducción y no una crítica que confronte justamente a cambiar este estado de exclusión? Quizás porque, primero hay que saber qué es lo que es la crítica, ¿verdad? Ujú. Es aquella capacidad de confrontar una idea teniendo un presupuesto científico o una información objetiva, ¿sí? Sin pigmentación subjetiva, sin contaminar con con mis sentimientos ni con mi emoción. Objetiva debe ser una crítica. Y la gente sabe de su compromiso o se hace o excluye nomás de su vida de su compromiso o solamente es indiferente. El indiferentismo es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿verdad? No nos hacemos caso de nadie. Y se sabe ser el más fuerte, ¿verdad? La ley del más fuerte. Entonces, yo debo conocer mis convicciones. Y la iglesia conoce sus convicciones. Entonces, ¿hacia dónde tiende? ¿A quién hay que tirar la piedra? ¿Verdad? ¿A quién le tiramos? Y cada uno debe saber dónde... Pero cuando decimos es responsabilidad de toda la vez, no es responsabilidad de nadie en particular. Tiene que haber, creo que, un espacio donde se tiene que plantear la discusión. Y aquí justamente es un espacio de discusión. Lo estamos planteando, pero en última instancia es la persona que debe asumir o debe echar esa postura, ¿verdad? Entonces, nosotros damos reflexiones, filosofía de vida, pero en última instancia es la persona que debe asumir. Pero sí, estos espacios de reflexión o de análisis o de tertulia debe generar una conciencia crítica y de compromiso. No solamente criticar y no asumir una postura. Entonces, conciencia crítica y una postura firme. Y esas posturas deben llevar hacia unas convicciones, ¿verdad? Entonces, estos espacios justamente nos ayudan a generar una conciencia crítica. Y después la persona es libre de asumirla, ¿verdad? Yo no puedo con una pistola decir, quiero que haga esto. Y ahí estamos anulando la libertad. Entonces, ya depende de cada persona. ¿La universidad qué hace, doctor? Yo creo que la universidad está en la misma situación que la iglesia. La responsabilidad de todos, a nadie de vez en particular. No. La universidad, una universidad es una institución muy amplia con presencia de actores como decíamos al principio, con distintas creencias, distintos pensamientos, distintas ideologías. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia vos tenés, en ese sentido, yéndonos al nivel de gestión, de obispos, cardenales, hasta el Papa, y depende ahí ya entramos a jugar con la ideología. No es lo mismo un obispo que tenga llamado tercermundista que un obispo allá de la curia romana conservadora ultramontana. Tiene discursos distintos sobre la realidad. Acá en Paraguay mismo, no es lo mismo escuchar en la homilía de, ¿cómo se llama nuestro obispo? Mario Melanio Medina, que Claudio Villalba. De Claudio Jiménez de Cacupe, que para mí es un obispo sumamente conservador. Digo, no es lo mismo, no son los mismos sus discursos sobre la realidad, sobre cómo abordar las problemáticas socioeconómicas de este país en cuanto a la fe en Cristo, Dios, etcétera, etcétera, que en cuanto a que cada uno cumple con el ritual de la iglesia, en todo eso no hay problema, ¿verdad? Ahora, cuando tienen que abordar problemáticas de la realidad, y ahí estamos a jugar con la ideología. Lo mismo ocurre dentro de las universidades. No es lo mismo que en una cátedra vos tengas a un docente que puede tener exactamente el mismo conocimiento científico, pero ese docente tiene una determinada tendencia ideológica y el otro diferente. Los dos van a abordar las problemáticas seguramente con la misma rigurosidad científica, pero a la hora de tomar postura tomará por una u otra posición. Por ejemplo, un sociólogo de derecha te explica, seguramente te va a explicar las causas o te va a explicar la migración campesina de la población campesina a las ciudades de la misma manera que un sociólogo de izquierda. Ahora, cuando te plantean la solución, cada uno te va a decir, mira, la solución pasa por este lado. Lo mismo a nivel de decanos y rectores. No es lo mismo
tener un decano o un rector conservador a tener un rector o un decano más progresista con ideología más digámosle, de izquierda o de centro izquierda. Y eso va cambiando. Ahora, ¿qué hacen las universidades? Y las universidades en ese sentido tienen realmente, normalmente distintas expresiones, porque es imposible, vamos a suponer, yo como rector, esta de la Universidad Nacional de Pilar, que es una universidad pequeña, pero yo jamás voy a poder imponer absolutamente mi criterio, mi visión, mi cosmovisión, mi ideología a toda la universidad. Siempre van a haber expresiones distintas. No hay forma de eso. Ahora, lo que yo sí critico a las universidades en general y a la de Pilar en particular, es que hasta hoy nosotros, universidades paraguayas digo, hasta hoy nosotros, como universidad, no hemos tomado esa cultura de marcar posturas sobre temas importantes. Por ejemplo, humedales. Por ejemplo, arroz en los humedales. Por ejemplo, el tema de la soja. El tema de manufactura de Pilar Sociedad Anónima. Yo creo que ese es un déficit y una debilidad importante que tenemos las universidades en Paraguay y también la Universidad Nacional de Pilar. Nos falta ese pasito más adelante todavía para poder incidir mucho más en los procesos, cosa que sí hace la Iglesia. La Iglesia llega a un momento en que se reúnen todos los obispos, ¿cómo se llama eso? Con la Conferencia Episcopal Paraguaya, se reúnen los obispos y ahí seguramente, no sé cómo será, nunca participé, seguramente en algún momento dado Mario Melano y Medina no coincidirá con Jiménez, pero se votará y sale una postura de la CEP y esa es la postura de la Iglesia. Bueno, eso nosotros no hacemos en las universidades públicas sobre todo. O sea, me refiero a las universidades públicas, las privadas menos, las privadas están en otra cosa. Pero al final entonces, un poco, ocurre que, digamos, no estamos todavía en la universidad en un momento de discernir la verdad en todo caso, ¿verdad? Porque al final nuestras creencias nos lleva a estar ausentes en los temas que nos afectan, ¿verdad? Porque, si la universidad no está tomando postura y hay una realidad lacerante de exclusión en Paraguay, y si la iglesia, que es bien confesional, asume postura sobre un hecho determinado, entonces la universidad no solamente está en deuda con asumir postura, sino con la esencia misma de la universidad. El concepto de la universidad está en crisis entonces en este momento. No, obviamente que está en crisis, pero claro que estamos en crisis, absolutamente. Y además... por lo que me está diciendo, tampoco se avisora la posibilidad de... No, estamos, a ver, te doy un ejemplo nomás. Acá continúa Lourdes y su equipo. En el tema de extensión. En el tema de extensión, acá hay una toma de postura de la universidad, de las universidades. En este caso, de la Universidad Nacional de Pilar. Hay una toma de postura en este momento. Y es un primer paso. Ahora, nos faltan todavía otros aspectos. En otros temas también tenemos que tomar postura. ¿Por qué? Yo creo que hay muchos motivos. Primero porque está muy arraigada aquella cuestión de que acá no hay que meter ideología. Hay muchos docentes, muchos colegas que están convencidos de eso. Entonces, cuando vas a tomar una postura sobre, por ejemplo, sobre el tema del arroz, y eso necesariamente implica tener elementos analíticos, haber investigado previamente un poco las causas y tomar una postura desde una determinada ideología. Pero como la ideología es mala palabra y tenés miedo a que te digan que estás tomando una postura ideológica, y preferís no hablar. Ese tipo de cosas son las que creo que nos impiden todavía como universidad o como cátedras tomar posturas sobre temas importantes. Pero doctor, me estás diciendo, palabra más, palabra menos, de que la universidad, o sea, la estructura institucional que hoy se llama universidad en Paraguay no llega a la práctica universitaria en esencia. O sea que, en algunos aspectos no todavía. Reconozcamos. Por ejemplo, yo como rector de esta universidad considero como un déficit mío, como una debilidad de mi gestión, no lograr que nuestra universidad, por ejemplo, haya debatido, estudiado el tema del avance del cultivo del arroz en los humedales. ¿Qué hacemos con los humedales? ¿Esto realmente pone en peligro a los humedales? ¿Esto realmente puede ser beneficioso para el departamento, para el país o no? Y no lo pudimos hacer. Lo máximo que solemos escuchar son voces aisladas
cada uno desde lo que él piensa, entre ellos el rector. Pero nosotros como universidad no nos hemos abocado al estudio científico, al estudio con metodología estricta, a recolectar informaciones sobre este tema y después en todo caso asumir una postura. Pero tampoco hay que caer en el fatalismo, Dilio. No, yo estoy preguntando, estoy en mi rol de poder cuestionar. Porque es también una postura muy fuerte del fatalismo, de que todo ya lo está así y no va a crecer. No, estas críticas nos deben ayudar a perfeccionar, a construir. Estamos dentro del edificio, el edificio debe crecer, debe agrandarse, claro, estamos de acuerdo en eso. Y justamente estos espacios nos deben ayudar a generar una conciencia crítica y de compromiso. No solamente hacer un discurso epistemológico, filosófico, conceptual. La universidad nos debe comprometerse, por eso la universidad debe tener una cultura científica y humanista. Si no se compromete con la humanidad, solamente es formadora de conocimiento, y la humanidad ¿dónde queda? Por eso que en este caso cuando la universidad se acerca a nuestra realidad es cuando la universidad presenta su rostro social, su rostro humano, y no se queda en la abstracción, ¿verdad? Y por eso, cultura científica, conciencia crítica y humanista. Esto de pensar que el tema pasa por lograr el bienestar momentáneo del ser humano, eso no es una cuestión de creencia, hay toda una corriente de pensamiento que sostiene esto. Y uno inclusive puede sostener, yo, si bien no reflexioné mucho, porque ahora estoy escuchando recién el planteamiento, uno puede decir que esta es una consecuencia lógica inclusive del positivismo científico. Yo creo que el pensar, bueno, tengo que lograr el mayor bienestar posible en este momento, y para eso tengo que poner todo a mi servicio, la naturaleza a mi servicio, no importa que lo destruya, pero que la destruya, pero tengo que lograr que eso esté a mi servicio. Eso responde mucho a la cosmovisión positivista. Entonces, yo creo que lo que eso no es acientificidad, es una cosmovisión, es un pensamiento científico. Ahora, si nosotros decimos, no, esto no es suficiente, entonces hay que plantear la crítica, ahí surge el pensamiento crítico, también que tiene que ser con base científica. Yo no creo que eso pase solamente por una cuestión de creencia. Ahora, puede ser que mucha gente considere que esto es natural, que esto es así nomás luego, y se comporten como si fuera una creencia, como si fuera una fe. Puede ser, pero en realidad eso no surge de la fe, sino surge de un posicionamiento científico, de una corriente científica determinada. Justamente, hay que distinguir tipo de creencia también. No es creencia religiosa. Por eso planteaba de ese lado para poder entender justamente el planteamiento. Venega no es que construyó su pensamiento del azar, de la nada, ¿verdad? Él tiene una intención al formular su filosofía. No es que él nomás un día le iluminó el Espíritu Santo, o no sé quién, Zeus, y empezó a formular su filosofía. Tiene una intencionalidad su filosofía, ¿verdad? Entonces, él también quiere reemplazar otras filosofías, poniéndola a ella y destruyendo las otras. Entonces, eso también es un canibalismo, ¿verdad? Entonces, él sencillamente debe defender su postura sin querer incidir en otras filosofías. El aquí y el ahora, eso me suena a relativismo. Y no estamos en un mundo relativista. La verdad es conforme a tu parecer nomás. Entonces, nada de absoluto, todo es efímero, ¿verdad? Entonces, al defender esta postura del aquí y el ahora, él plantea una filosofía. Claro, por eso le planteaba desde el inicio del debate, ¿verdad? De ir entendiendo los términos y plantearnos a la hora. Ahora, llegamos a un punto en que encontramos una realidad que nos demanda una evaluación de lo que estamos en este momento hablando. Si nosotros no nos planteamos a discutir y poner estos temas, tanto la creencia, la ciencia, y que la ciencia muchas veces tiene influencia a gusto, no, pues a mí me cuesta muchísimo creer de que a la medida que uno vaya evaluando cosas pueda separar su creencia. O sea, Adilio, pues fíjate Tomás, estamos hablando aquí representantes, ya sé que el padre no vino en representación de la iglesia, pero bueno, él pero tiene una construcción, claro, que viene de la iglesia. Estamos hablando representantes de dos de las instituciones más antiguas de la humanidad, la iglesia más de 2000 milenaria. Años, sí.
Pero la universidad también es mucho más antigua que el Estado, por ejemplo. Estos nacen en el año 1100. Los estados nacionales nacieron después y ahora están en crisis, están por desaparecer y siguen las universidades. Entonces, obviamente que tenemos un cúmulo de responsabilidades históricas. Y yo creo que ni la universidad ni la Iglesia Católica puede, por ejemplo, desconocer una gran responsabilidad en las grandes injusticias que tenemos en el mundo.